Comienza en Radio María El grano de mostaza con Ana Hormigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa del grano de mostaza. Saludo con mucha alegría a todos los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos para todos ustedes en Instagram, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en la página web radiomaria.es. Estaremos juntos en la siguiente hora con estos temas que hemos preparado para todos ustedes con mucha ilusión. Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith continúan con los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en la necesidad de trabajar la fortaleza para vencer el respeto humano. Belén Herrero nos ilumina acerca de la palabra fuerza y sus derivados. Y Luis Manuel Caraballo continúa con los programas dedicados a estudiar la persecución religiosa de los cristianos denominados recusantes. Saludos cariñosos de todo el equipo y un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran enfermos y solos, los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, y los que necesitan una palabra de ánimo para continuar. Esperamos que nuestras voces les acompañen en la distancia. Ya saben que nos encanta interactuar con ustedes, así que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es y en Instagram con G de Mostaza. Y sin más empezamos ya con el propósito de sacar el máximo provecho del hoy y del ahora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Per aspera ad astra, a través de las dificultades a las estrellas. Esta conocida frase de Séneca nos sirve para continuar con los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes. Y para trabajar sobre ello, nos acompañan esta noche Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Cómo estáis? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Muy a gusto con vosotras. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. El tiempo vuela y hay que aprovecharlo. Así que, ¿qué estudiamos hoy? Hoy San Agustín habla a nuestros jóvenes con este mensaje: no actúes con debilidad ni tampoco con audacia. Es decir, vamos a dedicarnos a la fortaleza y a la presencia de Dios. En este cuarto consejo, al desestimar los vicios de la cobardía y la audacia temeraria, se pide que las acciones se emprendan desde la virtud de la fortaleza. En los tiempos nada fáciles que nos ha tocado vivir, es importante reflexionar sobre esta virtud. Ella sitúa los deseos de bienes difíciles en el orden de la razón iluminada por la fe, lo cual permite superar el miedo y moderar la audacia imprudente. Es cierto que todos tenemos la experiencia humana de que para conseguir lo mejor hay que esforzarse, de que lo que vale cuesta, de que es preciso luchar por vencer los obstáculos y las asperezas que nunca dejan de presentarse a lo largo de la vida, para poder alcanzar los bienes más altos. El problema está planteado. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a practicar esta virtud. Muchas piezas literarias de diversas culturas ensalzan la figura del héroe, que encarna de algún modo aquellas palabras de la sabiduría latina que cualquier persona desearía también para sí. Nil difficile volenti, nada es difícil para el que quiere. Así pues, a nivel humano, la fortaleza es valorada y admirada. Esta virtud, que va de la mano con la capacidad de sacrificarse, tenía ya entre los antiguos un perfil bien definido. El pensamiento griego consideraba la andreida como una de las virtudes cardinales, que modera los sentimientos de contienda propios del apetito irascible, y así da vigor al hombre para buscar el bien, aunque sea difícil y arduo, sin que el miedo le detenga. Es cierto que actualmente escuchamos frecuentemente la palabra fortaleza en distintos contextos. Me parece que San Agustín nos dirige hacia otros escenarios, sin embargo. Pues vamos a centrarnos. San Agustín, comentando el versículo 24 del Salmo 104, escribe: La vida presente está combatida por las olas de las tentaciones.
agitada por las tempestades de las tribulaciones y turbada por las borrascas de las pasiones, pero no hay otro camino. La vida está llena de estas 3 clases de peligros, uno interno y 2 externos. No se puede dejar de permanecer y avanzar en este mar de dificultades. Aunque el mar se agite, se embravezcan las olas y rujan las tempestades, por él hay que pasar. Es natural que la travesía por este mar sea hostil y peligroso y que produzca temor. Es cierto que ante este miedo natural se puede caer en la debilidad de ánimo por carecer de energías suficientes para resistir y afrontar estos peligros continuos. Esta cobardía con la que, como pide San Agustín en este 4º consejo a la juventud, no se debe actuar nunca. Se puede relacionar con el llamado respeto humano. Por el miedo al que dirán, que es otra potente ola de este mar tenebroso del mundo, muchas veces dejamos de practicar el bien o incluso nos dejamos llevar conscientemente por las olas. Por lo que decís, acabáis de aterrizar en un peligro que nos acecha a todos, el respeto humano. Os pregunto, ¿cómo reconocerlo y cómo combatirlo? El santo cura de Ars escribió lo siguiente acerca del respeto humano. Pero, ¿cuándo me diréis que obramos nosotros por respeto humano? Escucha bien, amigo mío. Es un día en que, estando en una feria o en una posada donde se come carne en día prohibido, se te invita a comerla también. Y tú, contentándote con bajar los ojos y ruborizarte, en vez de decir que eres cristiano y que tu religión te lo prohíbe, la comes como los demás diciendo: si no hago como ellos, se burlarán de mí. ¿Temes que se mofen de ti? Ah, desdichado, mira a Jesucristo en la cruz y verás cuánto ha hecho por ti. Es decir, que el temor a la reacción de los demás nos paraliza a la hora de ser fuertes. Pero, ¿qué poder tiene la opinión de los otros sobre nuestros actos? Este problema es constante en nuestros hijos. Debemos enseñarles a ser fuertes frente a la dictadura de la opinión ajena. Ya sabéis que en esto tiene mucho que ver los móviles y las redes, pero también las situaciones reales a las que se enfrentan nuestros hijos todos los días. Fijaos lo que decía también el cura de Ars, que no tiene desperdicio. ¿No sabes tú cuándo tienes respeto humano? Es un día en que el Señor te inspira el pensamiento de ir a confesarte y sientes que tienes necesidad de ello, pero piensas que se reirán de ti y te tratarán de devoto. Es cuando te viene el pensamiento de ir a oír la Santa Misa entre semana y nada te impide ir, pero te dices a ti mismo que se burlarían de ti y que dirían: esto es bueno para el que nada tiene que hacer. ¿Cuántas veces estando en tu casa, ocupado en algunas oraciones o lecturas de piedad, te has escondido por disimulo al ver que alguien llegaba? ¿Cuántas veces no te has atrevido a bendecir la mesa delante de la gente o te has contentado con decirlo para ti? Oh, buen Dios, qué triste vida lleva el que quiere agradar al mundo y a Dios. No, amigo, te engañas. Además de que vivirás siempre infeliz, no has de conseguir nunca complacer a Dios y al mundo. Es cosa tan imposible como poner fin a la eternidad. Por lo tanto, la virtud de la fortaleza nos anima a luchar contra esta división de la que nos advierte el cura de Ars. Si no sabemos a lo que nos enfrentamos y no nos preparamos con fortaleza, caeremos en esta doble vida. Sí, el mismo San Agustín dice que muchas veces, cuando estaba entre personas malvadas, sentía vergüenza de no igualarlas en maldad. Y para no ser tenido por menos, se enorgullecía incluso del mal que no había cometido. Es decir, que inventaba maldades para no quedarse atrás. Encuentro en estos comportamientos situaciones actuales que todos hemos encontrado en nuestros hijos o nuestros alumnos. Y no pocas veces, Beatriz, nos cuentan que se encuentran tristes porque hicieron tal cosa que no querían, pero que como lo hacían todos, les entró miedo de ser los raros, de que se rieran de ellos. Ante esto, que es muy común, repito, nosotros debemos animarles a ser fuertes, a tener una serie de herramientas que les permitan salir victoriosos de estas situaciones casi diarias. Bueno, pues vamos aterrizando en lo concreto. A ver, ¿y esto cómo se consigue? Oigamos a San Agustín. Para que el hombre pueda tener siempre y en todo la virtud de la fortaleza que permite resistir frente al mal e incluso atacar a nuestros enemigos del alma con el bien, necesita la ayuda de Dios.
Por ello, añade en este comentario: mientras peregrino en esta tierra de los que mueren, elevo a ti mis clamores y digo: eres mi esperanza en la tierra de los que mueren y mi herencia en la patria de los que viven. Aunque me encuentre en medio del mar, ya no agitado por las olas, me considero seguro. No te duermas, Señor, y si te duermes, te despertaré para que me des orden a los vientos, calmes el mar y yo pueda gozar en el arribo de la patria. Se podía preguntar a San Agustín dónde encontrar a Dios para que nos proporcione apoyo, seguridad y fortaleza de cara a navegar y luchar contra este mar. Su respuesta es muy sencilla y fácil: en el hombre mismo. En su famosa autobiografía espiritual, Las Confesiones, nota que debe seguirse el viejo imperativo de Sócrates: conócete a ti mismo. Sin embargo, San Agustín descubre que para conocerme a mí mismo, para llegar a mí mismo, a mi propio yo, debo encontrar a Dios. Si estoy lejos de mí mismo, estoy lejos de Dios. Y a su vez, si estoy alejado de Dios, estoy alejado de mí mismo. Pierdo mi verdadera identidad y solo me encuentro con oscuridad. Y volvemos al San Agustín de la interioridad. En su juventud experimentó el respeto humano que le impedía hacer el bien y le hacía profundamente infeliz, hasta que cambió el foco de fuera hacia adentro, y allí encontró a Dios y la fortaleza nació en él. Por eso insiste: no quieras salir de ti fuera, vuelve a ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. En la propia intimidad se descubre que Dios está más cerca de mí que yo mismo. Dios está en lo más profundo de mi interior, en una misteriosa presencia, pero más auténtica y real que mi propia intimidad. Y desde ahí podemos trabajar la fuerza, porque todo el ser humano se orienta hacia la verdad, la belleza y el bien. San Agustín había salido fuera de sí mismo, pero su conversión fue precisamente dejar la extroversión, la disipación exterior y dispersión, y encontrarse con Dios en la interioridad. Inmediatamente después de morir, cuando Dios juzgue la sucesión de toda nuestra vida consciente y moral y nos muestre nuestro destino eterno, infierno, purgatorio o cielo, nos daremos cuenta claramente de esta presencia constante de Dios durante toda nuestra vida. Se nos manifestará entonces que su presencia y realidad era más verdadera que nuestro propio ser. También se advertirá que cuando se ha ofendido a Dios por el pecado, se ha hecho ante Él cara a cara y que siempre se podía recurrir con confianza a este Dios amantísimo para recibir su gracia. En nuestro juicio particular, en definitiva, se experimentará con total intensidad la famosa frase del primer párrafo de las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mira, Victoria, nos vuelves a hablar otra vez de la muerte. Es que así se nos van a ir los oyentes. Sí, en realidad, Ana, la muerte está ahí por mucho que queramos apartarla. Os voy a comentar un ejemplo que ha sido, muy significativo hace ahora cosa de un mes aproximadamente. Dos jóvenes sufrieron un accidente de coche y fallecieron los dos, muy conocidos en la ciudad en la que estamos, muy muy jovencitos, y la verdad es que ha supuesto un gran impacto en los jóvenes, porque ya te digo que los conocían mucho y están muy impresionados, y fíjate, les ha llevado a la mayoría de ellos a vivir una mayor intimidad con el Señor. De hecho, muchos se han confesado y han recurrido a hablar con los sacerdotes. Pues porque se han dado cuenta de que todos tenemos que morir, que esta vida es muy frugal y en cualquier momento Dios nos puede pedir la vida. Por eso al final de la vida nos presentaremos ante el Padre y yo creo que nos dará mucha rabia comprobar que no hemos sido más fuertes, más audaces, que hemos dependido mucho de lo que opinen los demás. Así que yo desde aquí quiero animar a todos nuestros oyentes y también para que lo transmitan a los más jóvenes, que mientras estamos vivos tenemos tiempo y tenemos la esperanza, luego ya no, entonces no hay que desaprovecharlo. Bueno, muchas gracias, Victoria. Y ahora, querida Adriana, ¿qué nos tienes que decir sobre la fortaleza y el respeto humano y cómo trabajarlo con nuestros hijos?
en primer lugar, me parece importante enseñar a los niños a que tengan cierto sentido de misión, ¿no? Es muy importante para los hijos que sean conscientes de la sociedad en la que viven, donde lo más habitual no es siempre que sean cristianos. Eso en primer lugar. Pero también no solo fomentar ese sentido de misión, ni tampoco presentarlo como que el mundo es hostil y los cristianos vamos como separados del mundo, porque los cristianos estamos en medio del mundo, pero no vamos a ser mundanos. Entonces, sí que es bueno que ellos tengan pues esa autoestima sana del cristiano de decir, oye, es que yo soy muy consciente de que soy hijo de Dios y voy a vivir en consecuencia a esta filiación, ¿no? Entonces, que tengan sentido de misión, que tengan muy claro que hay muchas cosas, muchos milagros dependen de que ellos vivan como piensan, ¿no? Y de que hablen sin pelos en la lengua. Eso sí que es bueno. Y luego que también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto depende de cada hijo. Tendrás hijos más extrovertidos, que les cueste menos hablar de Dios o que les cueste menos decir lo que piensan, pero hablado también de restaurantes, de películas, de planes, o sea, en general va con el carácter de cada hijo y sin embargo hay hijos más frágiles, más influenciables o que ves que igual se contagian más del ambiente, pero no por eso vas a dejar de trabajar con ellos. El tema de que es normal que a veces nos dé vergüenza contar que somos cristianos, o cuando hacemos un plan incluir la misa, o cuando estamos de viaje o estamos de campamento con los amigos meter el domingo, pues por ejemplo, en el plan. O sea, eso es normal y hay que hablarlo con naturalidad, pero sí que es verdad que hay que ver, según el carácter de cada hijo, pues en qué vamos a enfatizar un poco más o cómo se lo vamos a presentar o les vamos a ayudar a salir de esas situaciones, ¿no? Con personalidad. Pero sí que es muy importante que pongamos a los hijos delante de Dios para que ellos, tratando a Dios, se enamoren de Él, porque es cierto que es muy difícil que una persona viva con coherencia, incluso arriesgándose, pues eso, a ser rechazado socialmente o a pasar un poco de vergüenza si no quiere a Jesucristo. O sea, es muy difícil que viva estas cosas con valentía y con personalidad, como cuando tú ya tienes clarísimo en qué crees y qué es lo que quieres para tu vida y te importa un pimiento lo que piensen de ti. Tú muestras la verdad y pues a veces caes bien, a veces caes mal, a veces gustas y a veces pues pasas vergüencilla y ya está. Pero para eso es muy importante pues esa relación personal con Dios. Bueno, nos vemos en marzo. Hasta luego. Después de escuchar a Adriana, terminamos con el resumen y consejos prácticos para trabajar la fortaleza y eliminar el respeto humano en nuestros hijos. Yo termino con esta reflexión. La fortaleza se vincula directamente con la vida real, con las dificultades reales, con los intereses de cada día, con una finalidad de sentido de lo que hago, del bien que quiero conseguir. Vivir en el ahora y afrontar las dificultades de hoy les ayudará a ser fuertes en el presente. Y yo añado esto: celebra los logros, recompensa el esfuerzo y las acciones concretas, no los rasgos de la persona. Aplaude aquello que quieres que arraigue en él, que en vuestro hogar se celebre el bien, la entrega a los demás, el cariño y el amor a otros. Si hoy he sido capaz de decir que no a algo malo, he conseguido muchísimo. Pues con estas ideas acerca de la necesidad de fomentar la virtud de la fortaleza en nuestros hijos, me despido ya de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith. Que el Señor nos conceda una vida arraigada en su amor para ser fuertes como María al pie de la cruz. Un abrazo, queridas amigas, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Hasta el mes que viene. Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta?
sentirte, te buscaré. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y tu huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándome cuánto me haces falta. El grano de mostaza en Radio María. El límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, decía el filósofo Ludwig Wittgenstein. Y con el objetivo de borrar las barreras de las palabras y acercarnos a sus significados, nos acompaña nuestra latinista de familia, Belén Herrero. Buenas noches, Belén. Muy buenas noches, Ana, y un saludo especial para todos los que nos escuchan. ¿Qué palabras nos descubres hoy? La de hoy es una palabra que expresa algo que todos en mayor o menor medida necesitamos para seguir en nuestro día a día, ya que sin ella la vida se nos antoja muy cuesta arriba. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Pues se me ocurre, Belén, que para subir una cuesta necesitamos un mínimo de fuerza, o sea, potencia, brío, energía. Se trata de una cualidad que históricamente ha sido admirada y respetada. Quien la posee tiene un don especial que puede ser de tipo físico, una cualidad mental o simplemente alguien que tiene un poder extraordinario. Así es, y si queremos mejorar la densidad ósea disminuyendo el riesgo de fracturas y proteger nuestras articulaciones, tenemos que realizar ejercicios de fuerza. Favorecer la capacidad de adaptación, adquirir un compromiso con lo que se desea lograr, tener confianza en uno mismo y sobre todo controlar reacciones y emociones son cualidades que nos garantizan esa deseada fuerza, pero en este caso mental. En el cristianismo, fuerza se refiere a la capacidad de influir y provocar cambios, especialmente en la fe, permitiendo superar desafíos y crecer espiritualmente. También se manifiesta en la capacidad de Jesús para sanar, la resurrección y el control de los elementos naturales. Es una fuerza que proviene de Dios, manifestándose en la gracia y la capacidad de resistir el mal, y también se asocia con la capacidad de los creyentes para enfrentar situaciones difíciles. Belén, ¿podemos ilustrar a nuestros oyentes con algunos ejemplos? Bueno, la lista sería tan larga que no terminaríamos, Ana. Incluso en nuestro entorno más cercano seguro que tenemos a gente de extraordinario valor. Pero por citar algunos ejemplos de la antigüedad, el macedonio Megas Alexandros, o sea, Alejandro Magno, supuso un punto de inflexión en la historia, pues con 33 años que tuvo de vida, llevó conquistas hasta la India y con ellas toda la cultura helénica.
Probablemente el más famoso de todos los generales romanos, Cayo Julio César, conquistó la Galia y fue el primer romano en cruzar el Canal de la Mancha, en donde llevó a cabo la primera invasión de la actual Gran Bretaña. En el plano de la mitología, dioses y héroes también hicieron gala de esta cualidad, siendo Zeus, el dios, el señor del cielo, quien se lleva la palma. Pero es sin duda Heracles o Hércules el héroe a quien más se asocia esta cualidad. La proliferación de pinturas y esculturas suyas a lo largo de los mejores museos del mundo dan fe de ello. En el relato bíblico aparecen personajes con una fortaleza singular y entre ellos destaca Sansón, quien pudo acabar con todo un ejército con solo una mandíbula de burro o derribar un templo filisteo con su propia fuerza. En el lado opuesto tenemos a Moisés o Josué, quienes demostraron una enorme fortaleza espiritual, liderazgo y perseverancia para cumplir la voluntad de Dios. En la tradición literaria también son cuantiosos los personajes dotados de una extraordinaria fuerza. En Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, doña Leonor es un ejemplo de valentía al enfrentarse a las limitaciones de su época para una mujer con deseos y ambiciones intelectuales. Y en La guerra del general Escobar, de José Luis Olaizola, se nos muestra el valor de un militar que se mantuvo en su puesto sin ceder al partidismo y a la ideología, hecho que finalmente le costó la vida. Numancia, de Miguel de Cervantes, exalta con estos versos el valor de todo un pueblo que luchó contra el yugo romano hasta su propia muerte. Y dice así: hallo sola en Numancia todo cuanto debe con justo título contarse, y lo que puede dar materia al canto, para poder 1000 siglos ocuparse. La fuerza no vencida, el valor tanto, digno de en prosa y verso celebrarse. Mas, pues de esto se encarga la memoria, demos feliz remate a nuestra historia. Y Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra fuerza? La palabra fuerza viene del latín fortia, que era un adjetivo neutro plural, el cual se usó especialmente en la poesía épica con el significado de actos de fuerza o valor, pero nunca con el significado de fuerza, para lo cual se usaba el sustantivo fortitudo, vis o valetudo. El uso de este plural neutro con el significado de fuerza aparece en la literatura cristiana de los padres de la Iglesia, siendo uno de los primeros ejemplos San Prudencio, que dice «Ne maiesta sua fortia perdat», para que su majestad no pierda fuerza. Y ahora llega, como saben nuestros queridos oyentes, la hora de este pequeño concurso que les proponemos todos los meses. Y ya saben en qué consiste. Yo les digo la definición y ustedes adivinan la palabra resultante. Pues vamos a ello, Belén. Venga, Ana. Pues la primera es el recinto fortificado de pequeñas dimensiones. Este es el fortín. Es la fuerza y es el vigor, y en la doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Pues esta es la fortaleza. Todo lo que sirve para hacer más sólido o resistente algo. El refuerzo, que ahora se utiliza mucho, Belén, el refuerzo positivo. Consolidación o robustecimiento. Fortalecimiento. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Esfuerzo. Refuerzo vertical adosado a un muro para fortalecerlo. Contrafuerte. Que tiene grandes fuerzas. Forzudo o forcejudo. Persona robusta. Fortachón. Que tiene gran resistencia. Fuerte. Esfuerzo excesivo o superior al normal. Sobreesfuerzo. Que hace fuerza o violencia a otra persona. Forzador. Vengarse de un daño o injuria. Desforzarse. Capacidad de poseer una fuerza física superior. Superfuerza. Acción de forzar. Forzamiento.
Hacer fuerza para vencer alguna resistencia. Forcejear. Tirón violento. Forcejón. Obra con que se protege un pueblo. Fortificación. Vivificador, reparador. Reconfortante. Bienestar, comodidad. Confort. Y expresiones como las siguientes. A la fuerza ahorcan. Más vale maña que fuerza. Sacar fuerzas de flaqueza. Irse la fuerza por la boca. A fuerza de. A la fuerza de. O fuerzas armadas. Pues Ana, tras este somero repaso, nos despedimos con la frase del gran Stefan Zweig, que dice: la medida más segura de toda fuerza es la resistencia que vence. Un beso y hasta el próximo mes. Pues mientras suena este regalo hecho canción que nos ha traído hoy, Belén Herrero, me despido de ti hasta el mes que viene, deseándote, a ti y a todos nuestros oyentes, la fuerza del amor y de la unión. Un abrazo y adiós, Belén. Adiós, Ana, gracias, que nos hace mucha falta. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. El grano de mostaza. Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de estar un mes más con los oyentes de Radio María. En el programa pasado iniciamos el estudio de los recusantes en Inglaterra en el siglo XVI y nos contaste que Shakespeare podría haber sido católico clandestino. Bueno, ya dijimos que ciertamente en algunas zonas de Inglaterra seguía manteniéndose una mayoría de población católica que resistía el empuje protestante. La posibilidad de que William Shakespeare fuera católico clandestino es una teoría bastante segura, pues aparte de su origen familiar, en sus obras Shakespeare se proclama normalmente muy favorable al catolicismo. También se sugiere que los llamados años perdidos, entre 1585 y 1592, podrían haber incluido un viaje secreto a Roma. Entonces continuamos con esta persecución de los católicos en tierras inglesas. Sí, pues a la muerte de la tristemente recordada reina Isabel I de Inglaterra, accedió al trono Jacobo I, hijo de María de Escocia.
En esta época se sitúa la llamada Conspiración de la Pólvora de 1605, dirigida por Robert Catesby. En una carta él mismo escribe: «Solo mediante la acción podríamos restaurar la libertad de nuestra fe». El fracaso de la misma llevó a la ejecución de casi todos los cabecillas, aunque no se perdió la idea de pertenecer a la Iglesia común. Y así empieza a surgir una parte del anglicanismo, la alta Iglesia, practicada por las familias más importantes, que mantenían rituales cercanos al catolicismo y que permitía a algunos católicos practicar su fe en secreto. En Escocia, San Juan Ogilvie, jesuita, fue ejecutado en 1615 por no aceptar la autoridad del rey sobre la Iglesia, declarando en su juicio: «Soy católico romano, si esto es lo que llamáis traición, soy un traidor». El Papa Pío XII lo llamó un mártir cuyo silencio habla más que cualquier sermón. Me imagino que la situación no mejoró con el paso de los años. No, el siguiente soberano de Inglaterra fue Carlos I, que estaba casado con una reina católica, Enriqueta María de Francia, lo que aumentó la tensión con el Parlamento puritano, y con ello se produjo la Guerra Civil. La contienda terminó con la ejecución del propio rey en 1649 y la instauración de una república por Oliver Cromwell, un régimen donde los católicos sufrieron la confiscación de sus propiedades y las prohibiciones de practicar su religión. Con Cromwell, los ingleses vivieron un régimen tiránico al que intentaron poner fin. Buscaron volver a la monarquía con Carlos II, que mostró simpatías hacia el catolicismo. Más lejos que él llegó aún su hijo Jacobo II, que intentó restaurar el catolicismo, provocando una revolución en 1688, por la que fue depuesto por María II y su esposo Guillermo de Orange, protestante acérrimo y enemigo declarado de España y el catolicismo, y que pone fin a la dinastía de los Estuardo. El Papa Inocencio XI expresó entonces: «El sufrimiento de los fieles ingleses es una llaga abierta en el corazón de la Iglesia». Y este conflicto del que hablas traspasó las fronteras hacia la vecina Irlanda, ¿verdad? Sí, así es, sobre todo durante el gobierno de Cromwell y los Orange. Se produjeron confiscación de las tierras a los católicos y fueron entregadas a colonos protestantes. También se prohibió a los católicos votar, ocupar cargos públicos, enseñar, adquirir tierras y practicar su religión, lo que generó una pobreza extrema y llevó a la alta emigración irlandesa. Pero era algo común en todo el Reino Unido, y aunque en los siglos XVIII y XIX la persecución disminuyó, persistieron restricciones legales. Los católicos siguen sin poder ocupar cargos públicos ni educar abiertamente a sus hijos en el catolicismo hasta la Catholic Emancipation Act de 1829, que permitió a los católicos votar y formar parte de las administraciones. Un cambio que, como señala el historiador John Bossy, comenzó a emerger la fe católica de la clandestinidad hacia la ciudadanía plena. El cardenal Nicholas Wiseman celebró esta victoria declarando lo siguiente: «La Iglesia en Inglaterra ha salido nuevamente a la luz del día». Y como la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, aparecen santos que saben vivir su fe a pesar de las dificultades, también en esta tierra. Sí, en este contexto, John Henry Newman, sacerdote anglicano, se convierte al catolicismo en 1845 y es fundador del llamado Movimiento de Oxford. Escribió en Apología Pro Vita Sua: «La verdad de Roma me perseguía con una insistencia que no podía ignorar». Un hecho que, según declaró el Papa Benedicto XVI en 2010, representó un puente entre la fe y la razón, fortaleciendo a la Iglesia en el mundo moderno. La conversión de Newman no fue un acto impulsivo, sino un proceso intelectual, pues él mismo relató que en su primera conversión, a los 15 años, se le inculcó la idea de que la religión tenía dogma. Además, Newman consideraba que la oración era como una respiración del alma y explicaba su cambio al afirmar: «No he perdido nada, sino que lo he ganado todo». Newman, más tarde nombrado cardenal, gozó de un gran prestigio que atraía conversos y escritores católicos. Un ejemplo de esto puede ser Gerard Manley Hopkins, que se expresaba así: «Mi poesía es un acto de adoración», o de Chesterton, convertido al catolicismo en 1922, que escribió: «Soy un hombre cuya vida y obra no pueden separarse de la fe que profesa». Y en The Catholic Church and Conversion,
Afirmó que el catolicismo es la única casa en la que la razón y la imaginación pueden descansar juntas, y nunca he conocido la libertad mayor que la de vivir según los dictados de la fe. Evelyn Waugh, convertido en 1930, afirmó: mi deber era hacer una crítica de la sociedad con la brújula de la fe. Y estamos hablando, Luis, de intelectuales conversos de gran talla humana e intelectual. Uno de los más famosos escritores de este movimiento es J.R.R. Tolkien, que, influido por Newman y educado por el padre Francis Xavier Morgan en el oratorio de Birmingham, escribe El Señor de los Anillos. Él mismo la define como fundamentalmente una obra religiosa y católica, que refleja la obra de Dios. También uno de los pensadores más influyentes fue C.S. Lewis, quien, aunque no llegó a convertirse al catolicismo, mantuvo un profundo diálogo teológico con escritores católicos y afirmó sobre la Iglesia: si algún día me encontrara obligado a buscar una autoridad indiscutible, la buscaría en Roma. J.R.R. Tolkien, amigo íntimo suyo, escribió sobre él: Lewis estaba más cerca de Roma de lo que él mismo admitiría. El Papa Francisco, refiriéndose a ambos, comentó: su amistad muestra como la verdad un incluso más allá de las fronteras visibles de la Iglesia. ¿Y nos puedes poner más ejemplos de este tipo? Sí, el novelista Graham Greene, cuya relación con la fe fue muy compleja, reconoció que el catolicismo me dio un punto de vista para mirar al mundo. El Papa Francisco, al recordar algunos de estos conversos ingleses en 2019, afirmó: la verdad buscada con sinceridad siempre conduce a Cristo, incluso a través de caminos tortuosos. Entre los conversos del siglo XX también destaca Sigrid Undset, Premio Nobel de Literatura, quien ya en 1924 confesaba sobre su vuelta a la fe: cuando entendí que Cristo era real, todo lo demás cayó en su sitio. Su obra fue valorada por el Papa Pío XI, quien afirmó: Undset redimió la escritura moderna, poniéndola al servicio de la verdad. Malcolm Muggeridge, célebre periodista y comentarista social, se convirtió en 1982, influido por su encuentro con la Madre Teresa de Calcuta. Él mismo confesó: conocí a Cristo porque conocí a alguien que lo reflejaba sin deformarlo. En una carta privada, Madre Teresa escribió sobre él: su búsqueda de la verdad terminó en la luz de Cristo. El Papa Benedicto XVI escribió sobre su testimonio de conversión: Muggeridge mostró la fuerza de la conciencia frente a los ídolos del siglo. Y también tenemos ejemplos del mundo del espectáculo. Otro célebre converso fue Sir Alec Guinness, actor británico. Su conversión comenzó durante el rodaje de una película en la que interpretaba a un sacerdote. Cuando un niño francés lo tomó por un sacerdote auténtico y confió plenamente en él, Guinness afirmó: en ese instante entendí que la Iglesia era hogar incluso para los cansados y los que dudan. Su esposa también se convirtió con él. El cardenal Basil Hume comentó: Guinness encontró en la Iglesia no un papel, sino su verdad. Y así podemos continuar en otros terrenos. En el ámbito espiritual, por ejemplo, Dorothy Day, activista social y fundadora del Movimiento del Trabajador Católico, abrazó la fe tras una vida marcada por la búsqueda de la justicia para los pobres. Ella dijo: me convertí porque la misericordia de Cristo superó mis propios argumentos. El Papa Francisco la describió ante el Congreso de Estados Unidos en 2015 como una discípula de la misericordia, una mujer que vivió el Evangelio sin concesiones. La poeta Edith Sitwell encontró en el catolicismo una síntesis entre verdad y belleza, declarando tras su conversión en 1955: el catolicismo me dio la armonía que mi alma había estado buscando desde la infancia. Sobre ella, el cardenal Heenan escribió: en Sitwell la fe tomó forma de arte y el arte se elevó a la fe. Y este movimiento de conversión también alcanza a la realeza y a la política, ¿verdad? Sí, Catherine, duquesa de Kent, fue la primera persona de la familia real británica que se convirtió públicamente al catolicismo en 1994, declarando: fue una decisión muy personal y profunda, fue seguir la fe de mi corazón. Anne Widdecombe, parlamentaria británica que abandonó la comunión anglicana en 1993, afirmó: solo en la Iglesia Católica encontré la roca que Cristo prometió.
El cardenal Vincent Nichols comentó sobre su conversión, que es una fe que se vive en la vida pública, es siempre un signo de coraje. También el antiguo primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, expresó sobre su conversión en 2007 lo siguiente: me convertí porque el catolicismo era la fe en la que encontraba mi casa espiritual y un compromiso moral pleno con el mundo. El cardenal Cormac Murphy O'Connor comentó entonces: cuando un hombre público abraza la fe sin miedo, la Iglesia entera se alegra. En tiempos recientes, también la periodista y escritora inglesa Sally Reid, antigua atea militante, fue recibida en la Iglesia en 2010 y describió su conversión con estas palabras: mi corazón se abrió y Dios entró como una luz atravesando un cristal. Benedicto XVI destacó su experiencia diciendo: incluso quienes niegan a Dios con más fuerza pueden llegar a ser conquistados por su amor. Pues Luis, podemos llegar a la conclusión de que el testimonio de los recusantes ha dado su fruto. Sí, así el Papa Francisco ha subrayado sobre la historia de las conversiones en Inglaterra. Cada regreso a la Iglesia es un recordatorio de que Cristo sigue llamando en el silencio del corazón humano. Y el Papa Benedicto XVI resumió este largo camino afirmando: Inglaterra ha sido siempre tierra de mártires y tierra de conversos. En todos ellos la verdad brilló sin llegar a apagarse. Pues llegamos al final. Luis, muchísimas gracias por animarnos con esta sección a ejercer el espíritu crítico que se cultiva con la formación y con la búsqueda de la verdad, al estudiar la historia de la persecución de los cristianos recusantes en este caso, y cómo su valentía ha dado frutos y sigue dando frutos de conversión en el Reino Unido. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo y se la recuerdo: elgranodemostaza@radiomaria.es. Pues un abrazo, Luis, y hasta el mes que viene. Adiós. Hasta el mes que viene, Ana. Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y juntos debemos trabajar para que dé mucho fruto en nuestras familias y en la sociedad. Tierra que alguien lo rompió. En este programa número 133 que ahora termina, queremos dar las gracias a Beatriz Hormigos, a Victoria Melchor y a Adriana Smith por guiarnos en los consejos que San Agustín dedicó a los jóvenes, centrándose hoy en la virtud de la fortaleza para vencer los respetos humanos. A Belén Herrero por iluminarnos acerca de la palabra fuerza y sus derivados. Y a Luis Manuel Caraballo por animarnos a estudiar la historia en familia, hoy con la persecución religiosa de los cristianos denominados recusantes. Mirar al frente, no bajar la vista, no. Nosotros nos vamos hasta el próximo 11 de marzo de 2026 con un nuevo programa del Grano de Mostaza. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es. Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o para compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa, El Grano de Mostaza. Les dejamos ya con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene, un abrazo y nuestra oración para todos. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, no bajar la vista, nunca más. Retirar la cara rara, la que no deja avanzar. Quitar los Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.